físico y científico reconocido del país. Bueno, primera pregunta, doctor Posada, ¿por qué se dedicó a esta área de la investigación? Pues, no sé. Pues no, yo digamos, pequeño, si bien mis papás no tenían nada de científicos, sí papá se interesaba por esos temas. Y a él le gustaba la astronomía y tenía amigos astrónomos y tenía libros, por ejemplo, los de Julio Verne, etc. Entonces yo encontré un entorno favorable, sin ser estrictamente científico, pero sí había interés por el tema, sobre todo parte de papá. Y pues él me conseguía libros de Julio Verne, y los libros de Julio Verne pues me entusiasmaron bastante y me ayudaron. Y por eso finalmente me lancé en estos temas. Y terminé estudiando física porque era lo que más me convenía. Doctor Posada, ¿está la población colombiana interesada en la investigación? Pues yo no sé, si uno mira las estadísticas, pues no, pero yo creo que el tema le interesa a mucha gente. Lo que pasa es que la manera como la ciencia se enseña tradicionalmente en los colegios, lo que provoca rechazo y provoca temor. Entonces los temas científicos, las matemáticas, la física, pues, no entusiasma mucho a los jóvenes, pero más por la manera como se enseña, la manera como se enfoca, ¿no? Y por eso yo creo que si uno ajusta las cargas, pues va a descubrir que hay mucha gente que se interesa en el mundo por esos temas. La astronomía es algo que le encanta a la gente. Entonces yo pienso que hay manera de estimular mucho más eso. En la realidad hoy pues no es que sea un tema muy común. Precisamente, ¿cuáles son las principales dificultades para que los jóvenes accedan al mundo de la investigación? Pues lo primero es que tengan interés por el tema. Yo creo que mecanismos siempre los hay. Es decir, aquí tenemos ya universidades muy buenas que enseñan ciencias y carreras científicas con muy buena calidad internacional. Entonces yo creo que por ese lado no hay problema en cuanto a calidad académica, que hay excelentes programas de física, de química, de biología. Entonces ese entorno existe. Hay otra cosa, es que todavía en las familias, cuando un niño o un joven quiere estudiar una carrera científica, lo ven como que se va a morir de hambre. Es decir, que en la cultura todavía no se aprecia lo suficiente ese tipo de carreras. Y a mí me pasa con frecuencia que vienen a visitarme padres a decirme que su hijo quiere estudiar física, biología, y yo siempre les he dicho que los dejen, que los importes que sean buenos, que no se van a morir de hambre. Entonces yo sí creo que ahí pues hay un gran esfuerzo por hacer. Pero sí hay mecanismos aquí para estudiar ciencias y ya empieza a haber también manera de vivir de una carrera científica y de tener recursos para poder desarrollar proyectos de investigación, etc. ¿Cuál creen el papel que deben tener los comunicadores sociales y periodistas para que se desarrolle y se divulgue la ciencia? Importantísimo el periodismo científico en las partes, y eso nos hace mucha falta, precisamente para ir cambiando en relación con las anteriores preguntas. Yo creo que tenemos que buscar que la cultura cambie, y tenemos que buscar que el país poco a poco, el público en general, se apropie, como decimos aquí, de la ciencia y la tecnología, y ahí los medios son fundamentales como lo son en los países industrializados. Entonces, de manera que hay que hacer un gran trabajo en ese sentido. ¿Cuáles son las falencias del periodismo hoy en relación con la ciencia? No, precisamente que yo creo que hemos decaído en ese sentido, porque hace unos años se dedica más espacio a los temas de ciencia y tecnología. Sin embargo, bueno, hay periódicos como El Espectador que tiene ya secciones de ciencia. Estamos recuperando casos que hoy van a traer, pero nos falta mucho para volver a cosas que tuvimos hace 15 o 20 años. Pero se ha retrocedido y hay que buscar que eso vuelva. ¿Qué métodos se puede innovar en la investigación?
A ver, yo creo que la investigación siempre tiene mucho de innovación. Entonces, y la metodología, por lo menos en ciencias naturales, está bastante bien establecida. Entonces, cuanto a métodos de investigación, yo pienso que hay ya una mecánica establecida. Lo que sí se puede mejorar mucho es, pues, es decir, obviamente, bueno, digamos que hoy en día pues tenemos herramientas mucho más poderosas que hace unos años. En ese sentido, las herramientas o los instrumentos para apoyar la investigación son muy superiores. Por ejemplo, Internet es un elemento clave que permite hoy los computadores, todos los progresos en las ciencias, en las TICs, pues facilitan mucho la investigación. La instrumentación científica siempre está mejorando. Siempre hay un proceso de realimentación, entonces la ciencia permite que se desarrollen instrumentos mejores y esos instrumentos permiten descubrir otras cosas, ¿no? Entonces hay un proceso de realimentación muy fuerte. Pero ahí yo sí creo que pues hemos avanzado mucho. Sin embargo, yo estoy convencido de que hay un montón de cosas por hacer. Pero es cierto, hoy toda la computación, la capacidad que tenemos en ese sentido es enorme. Los métodos de comunicaciones son fantásticos. Y la instrumentación, ahí pues un ejemplo muy bueno es el microscopio electrónico. Primero se descubrió el electrón y después se vio que se podía hacer un microscopio con eso, y ese microscopio ha permitido descubrir una cantidad de cosas, etc., ¿no? Entonces, siempre hay un progreso continuo en lo que se refiere a los sistemas de apoyo a la investigación, ¿no? ¿Considera que se invierte lo necesario en ciencia en Colombia No. y la distribución es adecuada? No, seguro que no, porque digamos los indicadores que hay clásicos en ese sentido a nivel mundial pues son siempre pues negativos para Colombia. Es decir, nosotros estamos invirtiendo algo así como el 0.5% del Producto Interno Bruto, cuando en un país aún de reciente industrialización como Corea se está invirtiendo el 3,5%. Y en Brasil el 1,5%. Entonces todavía hay que hacer un enorme esfuerzo en ese sentido. Sin embargo, el país ya tiene gente buena para hacer ciencia, y yo creo que la capacidad sí existe. Ahí es que aumentar la inversión. Ahora con el tema de las regalías, pues creo que las cosas van a mejorar sin lugar a dudas. ¿Qué herramientas cree que son necesarias para que los jóvenes entren en el mundo de la investigación? No, yo creo que hay que primero modificar la enseñanza de la ciencia, mejorarla, y también en la cultura, en la sociedad, pues hacer ver que una carrera científica es importante y que permite vivir en condiciones muy razonables, y que aún puede llegar a generar muy buenos ingresos, porque en muchos casos la ciencia puede conducir a la producción, puede conducir a la creación de empresas. De manera que pues sí es frecuente en el mundo que muchos científicos han terminado siendo empresarios, ¿no? Y muy ricos también. En nuestro país hay mucho espacio para hacer eso, sin lugar a dudas. Pero hay que ir cambiando la cultura, ¿no? Y primero, pues enseñando bien las ciencias para despertar interés. Y cambiando poco a poco la cultura es lo que nosotros llamamos los procesos de apropiación social de la ciencia. Doctor Posada, ¿cómo fue su experiencia en Suiza durante su estadía como jefe de la planta de criogénesis del Instituto de Física de la Universidad de Lausanne? Muy bueno, muy interesante, sin duda, porque aprendí mucho. Me tocó hacer unos montajes, instalaciones técnicas que funcionaran bien, y creo que lo logré. En su momento la instalación fue muy buena, fue una de las mejores de Europa, y la gente venía a visitarla. Y además, pues yo tenía un equipo que trabajaba conmigo, y fue una muy buena experiencia. Un colombiano allá organizando a los suizos, eso era positivo. Comparando instalaciones, interés y demás factores, ¿qué elementos o prácticas podría y debería Colombia aprender de Suiza?
Bueno, Suiza tiene un muy buen sistema educativo. Yo creo que es un país que en ese sentido es muy sólido. Es el país que más premios Nobel por millón de habitantes tiene en el mundo. Algo así como 26 premios Nobel en total, y son 6 millones de habitantes, entonces son casi 4 premios Nobel por millón. Estados Unidos tiene en total 300 premios, pero tiene un premio Nobel por millón. Entonces, relativo a la población de Suiza es el que levanta el récord. Y eso pues sí en parte al sistema educativo, que es muy sólido a todos los niveles, desde el escolar hasta el universitario, a que hay mucha inversión en investigación, que todo el mundo está convencido de que esa es la salida para el país, que el país si no hace ciencia y tecnología está muerto, de manera que todo eso pues es altamente positivo. Y yo creo que Colombia tiene que aprender eso, porque allá en Suiza, así es la ama de casa más modesta, está convencida de que el país para ser competitivo tiene que invertir en ciencia y tecnología. Y es un continuo, allá no se discute si es ciencia básica aplicada. Digamos, la gente hace ciencia muy básica, pero también se puede poner a hacer desarrollo tecnológico. Hay mucha confianza, mucha seguridad en lo que ellos pueden hacer. Y tal vez esa es una de las fallas grandes que tenemos aquí, es que tenemos como un temor y un cierto complejo de inferioridad, que esos temas son para otros y para países de otra índole, y eso nos impide trabajar. En Suiza la gente sí cree mucho en la capacidad del país para generar conocimiento, y pues lo han hecho, pues fuera de los premios Nobel tienen empresas de alimentos más grandes del mundo, que Nestlé, por ejemplo, tienen grandes empresas industriales de todo tipo y siguen funcionando muy bien y tienen mucha confianza en su capacidad. Yo creo que eso nos hace falta aquí. Doctor Posada, ¿qué le llama la atención de ser investigador? Pues yo ahora desafortunadamente ya le he dedicado mucho tiempo más a la política, a la administración, a la política de ciencia y a la administración y a la búsqueda de recursos. Pero la investigación para mí es absolutamente fundamental, porque es ir descubriendo cosas, es plantearse preguntas y ver cómo lo resuelve uno. Entonces es fascinante entender algo que uno no había entendido antes o que ignoraba, pues siempre es muy atractivo, ¿no? Y muy satisfactorio desde el punto de vista personal. Es decir, si uno logra un resultado, así sea modesto, logra avanzar un poquito en el conocimiento, pues eso siempre es muy grato. Entonces siempre ha sido gratificante para mí hacer investigación. ¿Por qué lo llaman el padre de las políticas CSI en Colombia? Yo no me considero para nada. Lo que pasa es que yo desde que llegué a Colombia empecé a trabajar aquí, pues vi, entre otras cosas, volviendo a la pregunta respecto a Suiza, es que aquí la administración es muy pesada y la burocracia es muy pesada. En Suiza yo estaba en una universidad pública, pues allá la mayoría son públicas, y realmente yo tenía una libertad de hacer gastos, de compras, de todo, pues la burocracia es muy pequeña, es muy ágil la administración pública y privada, y aquí en Colombia es terriblemente pesada, y eso también es una causa probable del subdesarrollo, que no podemos hacer ciencia de verdad competitiva, porque cualquier compra, cualquier cosa es un error terrible, sobre todo en las universidades. Entonces, yo sí creo que ahí tenemos que ganar muchísimo espacio aquí en Colombia, que tenemos que ir cambiando esa mentalidad tan burocrática. Pero yo sí creo que tenemos muy buenas posibilidades, porque tenemos gente buena, tenemos gente que de verdad pues tiene ánimo, tiene entusiasmo, y yo creo que el país puede irse por una senda muy apropiada para el desarrollo. Y ya para finalizar, ¿cuál premio o reconocimiento le ha generado más satisfacción? No, bueno, en algún momento, a ver, pues el grupo mío de la Nacional se hizo acreedor al premio Ángel Escobar,
pues yo he tenido reconocimiento de parte de la Universidad Nacional y últimamente este premio del colombiano ejemplar, que también pues fue una sorpresa porque no lo esperaba y fue muy grato a la hora de la vida, porque yo no la visionaba. Ni digamos yo trabajo como para ganarme premios a ningún tipo, pero yo creo que sí tenemos aquí en el país pues muy buenas posibilidades y los premios en ese sentido pues son al fin de cuentas un estímulo para la gente, ¿no? Yo creo que digamos que tenemos que llegar a hacer mucho más, tenemos que crear muchos más estímulos para los investigadores, pero para un investigador es grato recibir algún tipo de reconocimiento. Pues sí, yo he tenido la suerte de ganarme un poco de cosas, pero yo creo que la principal satisfacción es ver que uno, por ejemplo, ha contribuido a formar gente, ha contribuido a crear instituciones, a consolidar instituciones, y yo creo que sí, es satisfactorio poder obtener resultados. Ahora, volviendo a la pregunta de la paternidad de las políticas, ¿no? Yo simplemente quería enfatizar que para cambiar las cosas en un país como este hay que hacer leyes y tenemos que buscar por ese lado espacios que permitan consolidar resultados a largo plazo. Entonces, por eso es que yo pues, he apoyado, porque no he sido para nada el único, he apoyado muchas iniciativas de tipo legal, de tipo político, para ir construyendo políticas de ciencia y tecnología que permitan que la gente trabaje mejor. La primera ley de ciencia y tecnología pues, salió de aquí, de esta institución. En la segunda trabajamos bastante. Hemos hecho aportes que creo que sirven para motivar las cosas. Muchas gracias, doctor Posada, por compartirnos su experiencia y su trayectoria como físico y espero entrevistar en una próxima oportunidad. Claro. Bien.